¿Qué tal? ¿Cómo le va? Siendo basura, políticamente hablando, los panistas, priistas y emesistas deben mantenerse alertas, muy alertas, para cuando escuchen el repicar de la campanita que anuncia la llegada del carretón de la basura. No voy a hacer que se los lleven, a todos. Los opositores están mucho más allá de perdidos, derrotados, sin alternativas de reposicionarse. No tienen nada, absolutamente nada, para ir a las elecciones intermedias de 2027, que prácticamente están ya a la vuelta de la esquina. Hoy por hoy solo son un desecho, insisto, políticamente hablando. Soy José Luis Millán Trejo. Quédese conmigo durante los próximos minutos para revisar juntos este tema que es muy importante para el país y para todos los mexicanos. Y si finalmente está de acuerdo conmigo, comparta este video para que más mexicanos se enteren. Suscríbase a los canales Lo Peor de la Política y @La Ciudadana Inconforme 2, toque la campanita y regáleme un like. Mire usted, una de las connotaciones de la palabra desecho refiere que es lo que queda después de haber escogido lo mejor y lo más útil de algo. Otra establece que es una cosa que por usada o cualquier otra razón ya no sirve. Y otra dice que un desecho es lo más vil y lo más despreciable. Francamente, faltan adjetivos para referirse a los políticos del PAN, del PRI y Movimiento Ciudadano. Tal es el resquebrajamiento de esos partidos que en la elección de 2024 se vieron todavía más opacados que en la de 2018. Porque mientras que Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el 60% de la votación en números cerrados, Xochitl Gálvez, la abanderada del PAN, PRI y PRD, solo obtuvo el 28% y el candidato del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, apenas consiguió el 10%. En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó con 7 puntos porcentuales menos que Sheinbaum Pardo. Tantito más que las respectivas dirigencias del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se descuiden o persistan en la narrativa de ataque que han utilizado en los últimos 7 años, y de veras que se van a ir al basurero, no al de la historia, sino a ese, al que se depositan toda clase de desechos. Son múltiples las causas que los han llevado a la precaria situación en que se mantienen actualmente. La primera de ellas, les guste o no, tiene nombre y apellido, y es Andrés Manuel López Obrador, considerado el mejor presidente de México. ¿Qué hizo López Obrador para dejar tan disminuidos a esos partidos? Entre muchas otras acciones, desde antes de su campaña presidencial, AMLO revolucionó la conciencia de los mexicanos y produjo un cambio profundo en la narrativa colectiva para que el pueblo pasara de observador pasivo a participar activamente en la transformación social y política del país. Los mexicanos, entonces, pasaron de una posición individualista en términos políticos a una colectiva que cuestionó el régimen neoliberal que casi destruyó al país. López Obrador logró en los mexicanos una conciencia crítica que se convirtió en la fuerza motriz para construir una sociedad más justa y participativa. Una conciencia que se conecta con la idea de evolucionar hacia una comprensión más profunda de la realidad de nuestro país y nuestro lugar en ella. Esa fue la primera causa del triunfo que AMLO logró en las elecciones de 2018, con 30.100.000 votos en números cerrados.
mientras que el candidato panista Ricardo Anaya solo consiguió 12.600.000 y el priista José Antonio Meade apenas obtuvo 9.200.000. Otra acción importantísima que López Obrador llevó a cabo fue lo que él llamó la Cuarta Transformación, que básicamente consistió en rescatar el país y cambiar la forma de gobierno, poniéndolo al servicio del pueblo, especialmente de los más pobres. Separó el poder económico del poder político, combatió la corrupción, practicó la austeridad republicana, realizó obras importantísimas como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, fortaleció los sectores productivos y sobre todo los programas sociales. Sin embargo, más que a una ideología política, López Obrador acudió a un proyecto de nación basado en la justicia social, el humanismo, la anticorrupción y el nacionalismo. Y en 2024, una mayoría todavía más grande que la que llevó a AMLO a la presidencia de México, votó porque esa transformación debía continuar, ahora con Claudia Sheinbaum Pardo. Desde que tomó posesión el 1 de octubre de 2024, la presidenta definió una serie de políticas para darle continuidad a la Cuarta Transformación en lo que ella llama el segundo piso, con un decálogo de principios. El primero de esos principios es la prosperidad compartida, algo que nunca en la historia de México se pensó, ni menos se aplicó. El movimiento de regeneración nacional, Morena, es otro de los factores que tienen a la oposición convertida en un desecho. Morena obtuvo su registro como partido político en julio de 2014 a iniciativa de Andrés Manuel López Obrador y tuvo un crecimiento meteórico la víspera de 2018, cuando la oposición perdió el poder, perdió la confianza del pueblo, perdió todo. Los actores políticos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se han constituido en otro actor más para que ellos mismos sean ahora un desecho. ¿Por qué? Mire, referirme a los panistas, priistas y emesistas como desecho no es cuestión de desfavorecerlos o despreciarlos. Es más bien puntualizar que les ha faltado reflexionar sobre dónde están parados y qué están obligados a revisar qué pueden hacer para reposicionarse. Sin embargo, para esos políticos es prácticamente imposible reposicionarse, porque además de haber perdido la confianza del pueblo, ya perdieron toda credibilidad, a partir de que llevan 7 años atacando con una narrativa en base de mentir, tergiversar y sobre todo sin construir un proyecto de nación. Es por eso que, como dije al principio de esta videocolumna, los panistas, priistas y emesistas no tienen nada, absolutamente nada para ir a las elecciones intermedias de 2027 que prácticamente están ya a la vuelta de la esquina. No hay en el Partido Acción Nacional un militante, solo uno, que convenza a los electores para que le den su voto, menos en el Partido Revolucionario Institucional y tampoco en Movimiento Ciudadano. Ya está visto que además de que no han asimilado la extraordinaria derrota que sufrieron primero en 2018 y luego en 2024, persisten en la narrativa de ataques sin ton ni son. Ni siquiera han podido o no han sabido construir un proyecto de nación. Y entonces están más cerca de caer en el basurero. En el que los camiones recolectores de basura depositan toda clase de desechos. Insisto, de veras que los panistas, priistas y emesistas deben mantenerse alertas, muy alertas, para cuando escuchen repicar la campanita que anuncia
la llegada del carretón recolector de basura no sea que vayan a parar al vertedero de desechos. ¿Usted qué opina? Muchas gracias por su atención.